en adelante. Vamos a leer ahorita como introducción del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Señor mi Dios, en esta tarde, Padre, quiero poner en tus manos este mensaje que el día de hoy vamos a predicar, Señor, desde este púlpito. Señor, sabemos perfectamente bien la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de escuchar tu voz, Padre, porque somos tus ovejas, tú eres el buen pastor. Y por eso es que en estos momentos invocamos el poder de tu precioso Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, para que podamos entender claramente tu voz, para que podamos entender lo que nos quieres decir y que no tengamos ese problema que muchos judíos tenían, Señor, que no entendían lo que tú les decías. Por eso es que en este momento, Padre, si tú quieres, tu Espíritu Santo se apoderará de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento y de nuestro corazón, para que todas estas palabras no regresen vacías, Señor, sino que cada una de estas palabras puedan hacerse vivas en nuestra vida y las podamos poner por obra. Señor, nos encomendamos a ti, Cristo Jesús. Amén y amén. Okay. El ladrón y el salteador es aquel que ha llegado a tomar la palabra de Dios sin que sea Dios el que predique su misma palabra, sin que sea Dios el que tome el control del corazón de las personas que la escuchan, incluso del corazón de las personas que la predican. Entonces, aquí esta cita, que es muy conocida por todos los cristianos, es una cita que la hemos llegado a escuchar, la hemos llegado a leer, una cita en donde vemos una alegoría, como aquí lo relata el apóstol Juan. Dice, esto fue una alegoría que nuestro Señor Jesús les dijo a todos aquellos judíos a los que les estaba predicando. Una alegoría, yo creo que la mayoría sabe lo que es, pero por si no lo saben, una alegoría es como una fábula, es como un cuento, es como un cuento, como una parábola, ¿verdad? Sabemos que nuestro Jesús también así lo llamaba, una parábola, de tal manera que por medio de algo fantasioso, entre comillas, algo fantasioso, los estaba llevando a que entendieran ese mensaje que Jesús les quería dar a cada uno de ellos, hablándoles de lo que era un verdadero pastor y lo que era un ladrón y salteador. Ahora, antes que nada voy a aclarar que aquí esta cita no se está refiriendo directamente a los pastores, a los ministros de culto como un servidor. No, aquí se está refiriendo precisamente en el espíritu a esa falsa enseñanza que había estado existiendo en el pueblo de Israel. Una falsa enseñanza precisamente que nuestro Señor Jesucristo empezó a criticar desde el momento en que empezó con su ministerio público, de tal manera que con eso se ganó el odio, ¿verdad?, de muchos judíos.
como hace 8 días lo vimos, ¿verdad? En el momento en que nuestro Señor Jesucristo le empezaba a decir sus verdades a la gente, empezaron a maquilar su muerte. Es en el momento en que dice la palabra de Dios. Hace 8 días vimos la cita de la purificación del templo, y vimos cómo en el momento en que nuestro Señor Jesucristo disciplinó a aquellas personas que estaban haciendo sus fechorías dentro del templo de nuestro Dios, en ese momento empezaron a preparar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no les gustaba que se les hablara con la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí nuestro Señor Jesucristo precisamente empezó a hablar de todos aquellos que estaban llevando a cabo una serie de doctrinas que no tenían absolutamente nada que ver con las promesas verdaderas de Dios. Los judíos habían estado practicando una serie de religiones que no los estaban llevando a que conocieran el carácter del Mesías, de aquel que se había prometido desde miles de años antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara al mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro Señor Jesús les empieza a poner estas alegorías, estos ejemplos, estas historietas, por así decirlo, y que entendieran claramente cómo, de una forma ejemplificando aquellos rediles. Los rediles es los lugares en donde se guardan a las ovejas, donde se guardan a los borreguitos, y de qué manera es como habían veces que llegaban personas que querían robarse a las ovejas o robarle a las ovejas las bendiciones que las ovejas tenían dentro del redil. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento nuestro Señor Jesús empieza a poner el ejemplo de que si realmente llega el pastor verdadero de esas ovejas, va a llegar al redil y va a entrar por la puerta principal. ¿Por qué? Porque el cuidador que está ahí de las ovejas, que en ese plano ahí sí se podría ejemplificar a los pastores, a los ministros de culto, que nosotros somos los que abrimos la puerta del corazón de cada una de las ovejas de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que Cristo venga a las ovejas, para que sea nuestro Señor Jesucristo el que llegue y entre a guiar a su rebaño. Entonces, ese ejemplo que aquí Juan empezó, más bien nuestro Señor Jesucristo empezó a darle a cada uno de los discípulos que lo estaban escuchando, pero la cuestión es que aquí no solamente le estaba hablando a sus discípulos, no solamente le estaba hablando a sus ovejas, le estaba hablando a un grupo de judíos que escuchaban las predicaciones del Señor, escuchaban las predicaciones cuando tenían un corazón abierto, las escuchaban para poder ser convencidos de su maldad en la que estaban caminando. Pero muchos las escuchaban para ver de qué manera iban a criticar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que vemos, como dice la palabra en el verso 6, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. ¿Y por qué no entendían, amados? Porque sabemos perfectamente bien que nuestro Señor, desde antes de la fundación del mundo, Él ya predestinó a los que habían de ser suyos, ¿verdad? Él ya predestinó a todos aquellos que van a escuchar su voz. Y todo aquel que no escucha la voz de nuestro Señor Jesucristo es confundido. Y todo aquel que no escucha la voz de nuestro Señor Jesucristo, en vez de ser transformado en su corazón, en vez de que pueda entender que lo mejor que él puede hacer es guiarse a través de su pastor, ¿no? Empiezan a vituperar a nuestro Señor, empiezan a ser indiferentes con él, ¿verdad? Como lo vimos también hace algunas semanas. Todo aquel que no hace la voluntad de nuestro Señor Jesucristo está siendo indiferente con nuestro Señor Jesucristo, y esa indiferencia es un odio disfrazado. Es un odio disfrazado todo aquel que dice: yo amo mucho a Dios, pero no hago lo que Dios dice. A final de cuentas está siendo indiferente con todos los mandamientos de nuestro Señor. Entonces, ¿qué sucede? Como en ocasiones lo he comentado, aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de los ladrones y salteadores. En otro idioma occidental podríamos decir de esos falsos pastores. Pero para que existan
falsos pastores y puedan prevalecer, necesitan también existir falsas ovejas. No puede prevalecer un falso maestro, un falso profeta, un falso pastor, si no es seguido de falsas ovejas, de falsos discípulos, de personas que están queriendo seguir al hombre y no al pastor de pastores, al rey de los pastores, al rey de reyes y señor de señores, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que estas enseñanzas nuestro Señor Jesús las decía continuamente a sus discípulos y a los que no eran sus discípulos también, porque Él sabía perfectamente bien que iba a empezarse a llevar a cabo una serie de falsas doctrinas en donde aquellos que iban a llegar al corazón de esas personas que no estaban entendiendo el verdadero mensaje iban a ser muy afectados. Iban a ser muy afectados, y aquí seguimos viendo esa misma cita. En el verso 7, la Reina Valera tiene un subtítulo que dice: Jesús, el buen pastor. Y antes de que leamos esta cita, quiero que volvés con tu compañero de al lado y le digas: Jesús es el buen pastor. Y dice en el verso 7: volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Repitan conmigo: las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Digan conmigo: gloria a Dios. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ese es el título de este mensaje, amados: un rebaño y un pastor. Ese es el título de este mensaje. Y ahorita que estamos viendo esta cita donde dice: y hay otras ovejas que no son de este redil, ¿sí saben a quién se refería nuestro Señor Jesús? A ti y a mí, a nosotros, a todos aquellos que no eran judíos, porque en ese momento nuestro Señor Jesús les estaba hablando a los discípulos judíos. Y cuando Él habla de ese otro redil, está hablando de nosotros. Y en el 17 sigue diciendo de esta manera: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen? Decían otros: estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Wow. Aquí estamos viendo una historia de hace 2000 años, ¿verdad? Sin embargo, una historia que se sigue repitiendo en la actualidad.
En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo siempre encontramos que cuando es expuesto el Evangelio de nuestro Señor, siempre van a haber esos dos tipos de personas. Va a haber un tipo de personas que van a estar escuchando la palabra de Dios sin entender realmente el mensaje de Dios. Esas personas que van a tener la intención de conocer a lo mejor más de lo que dice la Biblia, la intención de conocer más las bendiciones que tiene la palabra para ellos, pero sin entender realmente el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esas personas que están esperando todo el tiempo solamente las bienaventuranzas, solamente las bendiciones, solamente lo que les acomoda, pero en el momento en que nuestro Señor Jesucristo les habla de algo que los confronta, en ese momento se convierten en ese tipo de personas que dicen: este está endemoniado, esas palabras no pueden ser de Dios, ¿por qué lo oyen? Amados, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo siempre ha existido esos dos tipos de personas. Esas personas que verdaderamente están escuchando la voz del Señor y que las comprenden y que en el momento en que escuchan la palabra de nuestro Dios dicen: Él me está haciendo libre, Él me está quitando las vendas de los ojos, esas vendas que no me permitían ver realmente lo que estaba delante de mí. Hay personas que en el momento en que escuchan la palabra del Señor toman esa palabra como una lumbrera a sus pies para poder estar caminando sin caerse. Sin embargo, habrá el otro grupo de personas que va a estar tratando de interrumpir lo que Dios ya está haciendo en esas personas que se quitaron, o que más bien que Dios les quitó esas vendas de sus ojos para poder caminar de la manera correcta. Y amados, desafortunadamente ahorita yo dije algo. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo existen esas personas. No estoy hablando de en el mundo existen esas personas, no, en la misma iglesia. Ustedes dense cuenta cómo muchas veces hemos conocido en el transcurso del tiempo que llevamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cómo hay personas que anhelan estar en un servicio dominical, que anhelan estar en los institutos bíblicos, en los discipulados, en las células de estudio, en todo lugar en donde saben que van a encontrar ese manantial de agua viva. Van a encontrar esa frescura en la palabra de Dios. De tal manera que esas personas incluso siempre buscan la forma de llevar gente a las congregaciones, de llevar gente a las células, de llevar gente a los estudios bíblicos, de estar todo el tiempo viendo la manera de que su familia celestial crezca y se refuerce y cada día esté más sana su congregación. Sin embargo, hay grupos de personas que lejos de que nunca lleva nadie a la congregación, cuando se van, se quieren llevar a muchas de las personas que ya estaban en la congregación. Es ese tipo de personas los que en este momento estamos viendo. Aquellos que empezaban a murmurar en contra de nuestro Señor Jesús, diciendo: este hombre trae demonios en su corazón. Pero sin embargo, los otros no se quedaban callados. Y los otros dijeron claramente: ¿cómo crees que alguien que tiene demonios va a poder quitarle la ceguera a los ciegos? Y ahí no estaban hablando solamente del plano espiritual, porque estaban viendo las señales y prodigios que nuestro Señor Jesucristo había estado haciendo, que Él estaba resucitando a los muertos, que Él sanaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos, le daba libertad a los cautivos. Pero ¿por qué es que ellos sí se daban cuenta de todo eso? Porque ellos ya no eran ciegos. Y sin embargo, aquellos que querían seguir estando en esa condición en donde no podían ver más allá de sus narices, ellos estaban buscando la manera de vituperar todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Pero amados,
Lo hermoso y lo misericordioso de nuestro Padre Celestial es precisamente que absolutamente todas las personas hemos llegado a estar ciegos espiritualmente hablando. Todas las personas nacimos en pecado. No ha habido una sola persona en el mundo, exceptuando a nuestro Señor Jesús, que no haya conocido el pecado, que no haya conocido esa ceguera espiritual. Pero en la misericordia de nuestro Señor, Él vino como el buen pastor. Aquel pastor que dio su vida por las ovejas. Aquel pastor que se entregó en aquella cruz, en esa cruz del Calvario, para que por medio de ese sacrificio todos nosotros pudiéramos ser redimidos y poder entrar al redil, a ese grupo de ovejas del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente el mensaje del día de hoy. El que nosotros podamos comprender la magnitud, la hermosura, la magnificencia de ese regalo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a ti y a mí, y a todos los que nos ven en su casa por internet también. El Señor es tan misericordioso que Él entregó su vida por sus ovejas. Y creo que los que estamos aquí somos sus ovejas, amados. Amén. Somos sus ovejas porque si no, no estaríamos aquí. Nosotros queremos escuchar la voz de nuestro pastor. Nosotros queremos alimentarnos de esa agua viva, de esa frescura que solamente el Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas, para poner todas esas bendiciones por obra también, porque las bendiciones vienen por gracia y hay que dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Aquí en Sofonías 3:11 vamos a encontrar una cita en donde vemos claramente que las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, amados, siempre van a ser, por así decirlo, recolectadas por nuestro Señor como un remanente, no por multitudes. Eso debemos de entenderlo bien claramente. ¿Por qué? Porque las influencias del mundo muchas veces nos han llevado a confundir lo que es la verdadera bendición del Señor. ¿Por qué? Porque al mundo le gustan los números, al mundo le gustan las multitudes, al mundo le gusta algo que parezca ser muy exagerado, muy extravagante. Sin embargo, creo que hemos aprendido que el corazón de nuestro Señor Jesucristo es todo lo contrario a lo que el mundo nos muestra. El corazón de nuestro Señor Jesucristo es humilde. El corazón de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos unas semanas atrás, Él nació en un pesebre, en el pueblito de Belén, cuando que Él podía haber nacido donde Él hubiera querido, en Roma, en Jerusalén, en cualquiera de las ciudades más grandes de aquel entonces. Él pudo haberlo hecho. Sin embargo, a Él lo que le importa, ahora sí que como por ahí dice un dicho, de lo bueno poco, ¿verdad? Entonces, aquí en Sofonías vemos cómo en aquel entonces este profeta dijo estas palabras, hablando precisamente de un remanente que iba a ser el causante de que este remanente que está aquí conociera del poder y del amor de Cristo. Y dice así la palabra: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Ahora ya no hay quien te atemorice a ti y a mi hermano, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y ese es precisamente el remanente del pueblo de Israel, que también entregó su vida como el buen pastor. Sabemos perfectamente bien que los apóstoles de aquel entonces, ese fue el remanente de Israel. Los apóstoles y todos los discípulos de los apóstoles eran el remanente del cual se estaba hablando
en esta cita de Sofonías. Sofonías está hablando de aquel remanente que nuestro Señor Jesucristo iba a tener en el pueblo de Israel, no de los gentiles, no de los romanos, no de nadie más que estuviera fuera del pueblo de Israel. Del mismo pueblo de Israel salieron esos 12 apóstoles, sabiendo que uno de ellos lo traicionó. Bueno, realmente todos lo traicionaron, ¿verdad?, en su momento, pero nada más uno fue el que no se arrepintió de su traición. Pero ahí es donde el Señor se proveyó de ese remanente del que está hablando aquí. Un remanente que ya no iba a hacer lo que hacían los israelitas en contra de Jehová. ¿Qué hacían los israelitas en contra de Jehová? Que ellos se la pasaban formando sus propias religiones, sus propias doctrinas, sus propios decretos, de tal manera que hacían a un lado el corazón verdadero de la palabra de Dios, que era la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucedió? Que aquí precisamente este profeta habló claramente de que iba a haber un remanente que ya no iba a tener esa lengua engañosa que habían tenido todos aquellos fariseos, escribas, todos aquellos que habían estado tergiversando completamente la doctrina del pueblo de Israel. En este momento vemos cómo Sofonías estaba profetizando esa situación que iba a acontecer. ¿Por qué? Porque Jesucristo, nuestro Salvador, iba a llegar a dar la verdadera doctrina. Y como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, antes que mí vinieron muchos ladrones. Esos ladrones que quisieron venir a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, en el momento que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿A qué se refería él? A la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a la verdadera enseñanza salvífica, esa enseñanza piadosa, esa enseñanza llena de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe, como él mismo lo dijo. Él vino a traernos esa enseñanza para que tuviéramos vida y vida en abundancia. No como aquella vida que habían estado prometiendo y que siguen prometiendo todos los religiosos. No aquella vida legalista en la cual muchos piensan que por las obras que se pongan a hacer aquí y allá se van a ganar el cielo. No, amados, esa no es la vida en abundancia que promete la palabra de Dios. La vida en abundancia es vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida en abundancia. ¿Cómo vamos a poder vivir esa vida en abundancia? Él lo dijo claramente: si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. No podemos tener vida en abundancia si no permanecemos en Cristo Jesús. No es posible que nosotros podamos estar viviendo sin comer diariamente. De la misma manera, no es posible que espiritualmente podamos estar fuertes, estar sanos, estar vivos espiritualmente, si no estamos permaneciendo en Cristo Jesús. No una vez a la semana, no 2 veces por mes, diariamente, amados. Diariamente necesitamos entender que el Evangelio debe de ser vivo en nuestras vidas diariamente. ¿Por qué? Porque diariamente vienen las pruebas, diariamente vienen las tentaciones, diariamente vienen esos pecados, porque aunque digamos que somos cristianos y que el Señor nos ha lavado con su preciosa sangre, pero seguimos cayendo en los pecados. Entonces, ¿qué sucede? Que así como nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice claramente que permanezcamos en Él para que Él permanezca en nosotros, es de la única manera que lo podemos hacer, viviendo completamente para el Señor. Las ovejas del buen pastor, como ahorita lo estamos viendo, no se guían por multitudes. Por eso es que la palabra habla del remanente escogido de nuestro Dios. Por eso es que la palabra, cuando nosotros estamos pensando, hagan de cuenta, hay veces que las personas, para poder pensar que algo es bueno, a lo mejor en el mundo secular podrías decir, bueno, si hay una taquería en donde hay mucha gente, pues es que están buenos los tacos. Bueno, está bien, a lo mejor en ese ámbito
podríamos llegar a pensar que a veces se equivocan, ¿verdad? Hay veces que nada más tienen fama porque hubo mucha publicidad, porque no sé qué, ¿verdad? Por tradición o por lo que ustedes quieran, pero a lo mejor hay lugares mucho mejores en donde no hay multitudes. Sin embargo, en el mundo secular podríamos decir, está bien, esa puede ser una regla para que nosotros tengamos confianza de ir a algún lugar. Sin embargo, en las cuestiones espirituales no, amados. En las cuestiones espirituales muchas veces, es más, en la mayoría, y no, tampoco es un dogma y no es una regla, pero sí en la mayoría de ocasiones, el remanente de nuestro Señor Jesucristo era pequeño. Él lo llegaban a seguir multitudes, pero su predicación hacía que esas multitudes se dieran la vuelta y se fueran. Cuando los confrontaba, cuando les hablaba, como dicen los chavos ochenteros, ¿no? Porque ya no son los chavos de ahora, pero dicen la neta del planeta, cuando les decía la neta del planeta, cuando les hablaba directamente o en plata, ¿verdad? Como algunos también dicen, cuando les hablaba de esa manera, se ofendían, se daban la vuelta y ahí nos vemos. ¿Y qué pasaba? Quedaba el remanente escogido. Y eso sucedió continuamente en toda la historia de la palabra de Dios, en toda la historia bíblica. Miren, en Romanos 9:27, aquí Pablo a los romanos les dice de esta manera: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. El Señor nos da el privilegio, amado, de que comprendamos que es preferible ser parte del remanente escogido de nuestro Señor que de esas multitudes que se pierden. Porque les voy a decir algo, como muchas veces lo he repetido: el diablo no juega a ser diablo, Dios no juega a ser Dios. Cuando nosotros nos atrevemos a jugar a ser cristianos, estamos cayendo en esas multitudes como la arena del mar, así lo dice la palabra. Esas multitudes como la arena del mar, y veámoslo. O sea, tú te reúnes en un grupo de gente, en un grupo de 100 personas, y de esas 100 personas, cuando tú empiezas a platicar con esas personas y te percatas la manera de pensar, la mayoría de esas 100 personas opinan no como la Biblia opinan como los psicólogos, opinan como en la televisión lo han visto, opinan como todo el mundo te expresa su sentir de gozo y felicidad en este mundo. Y sabemos perfectamente bien que no es lo mismo el gozo y la felicidad que lo correcto. Hay muchas veces que hacer lo correcto te quita la felicidad. Sin embargo, el que tú tengas en tu vida una línea correcta, como la Biblia lo dice y como la Biblia lo ordena, es de la única manera en la cual vas a llegar verdaderamente al gozo y a la felicidad en Cristo Jesús. O sea, el Señor no nos vino a prometer que nos iba a dar felicidad. Eso es una mentira precisamente de las multitudes. Las multitudes, ¿qué es lo que han hecho? Han querido tergiversar el mensaje del Señor. ¿Para qué? Para que sean multitudes. Empiezan a manejar aquellos mensajes en los cuales toda la gente quiere tener esa comezón en su oído de que se los estén endulzando, de que les endulcen su vida, de que les digan que son triunfadores, que son la última Coca-Cola del desierto, que son lo máximo. ¿Para qué? Para que haya multitudes. Eso es lo que el mundo quiere, que haya multitudes. Si yo pongo un negocio y mi negocio no está saturado de multitudes, entonces soy un fracasado. Sin embargo, si nosotros tuviéramos esa mentalidad y nos pusiéramos a calificar el ministerio de Jesús, el ministerio de sus apóstoles, diríamos que todos eran una bola de fracasados.
¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, después de andar con más de 5,000 personas, de repente se quedó con 12. Y de esos 12, uno lo vende, otro niega de 3 veces, los otros 10 se echan a correr cuando lo apresan de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ese fue el remanente. Ese fue el remanente que nuestro Señor escogió. ¿Para qué? Para que por medio de ese remanente, ahora en el siglo XXI, pudiéramos nosotros conocer del Cristo, pudiéramos conocer de esa bendición, pudiéramos conocer la verdadera salvación del Mesías que trajo desde hace 2000 años. Y ese es el Cristo del que estamos hablando, el buen pastor. Ese es el buen pastor. Las ovejas, las verdaderas ovejas, siempre seguirán al pastor. Los otros buscarán y no encontrarán. Ustedes vean cómo toda la gente que no ha encontrado a nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, siempre están en busca de algo. Siempre, o sea, todo el tiempo tú platicas con algún ateo, entonces más la mayoría de los ateos tienen esa frase de decir: estoy en busca de la verdad, porque no hay verdad absoluta. Y yo sigo y seguiré en busca de la verdad. Pobrecitos, ¿verdad? Efectivamente, nunca van a encontrar la verdad absoluta en ningún lugar de este universo, porque la verdad absoluta es nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que tú te encuentras con Jesús de Nazaret, con Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tú empiezas a vivir tu vida de la manera en la cual Él lo dispone, y que todo lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer en tu vida se empieza a desarrollar, esa es la única manera de haber conocido la verdad absoluta, de aquella que todos aquellos que no han querido escuchar a Jesús andan todavía en busca. Andan en busca, y lo peor del caso, les voy a decir algo, que andan en busca de un camino que nunca van a encontrar. ¿Por qué? Porque están ciegos. Están ciegos. Y muchos de ellos, cuando les trajiste la luz del Evangelio, fueron como aquellos que vivieron todo el tiempo en las cavernas, y de repente salen a la luz y se deslumbran y quieren regresarse otra vez a las cavernas. ¿Por qué? Porque no les gustó la luz, los deslumbró. Y eso es lo que muchas veces Jesucristo hace en la vida de las personas. Llega Jesús con esa luz, te alumbra de tal manera que te da la oportunidad de poder caminar, pero en el camino te vas dando cuenta de tantas fallas, tantos errores, tanta podredumbre que hay alrededor tuyo, y dices: no, ya me exhibió el Señor Jesús, ya me exhibió, mejor yo no quiero nada con Él, porque me va a seguir exhibiendo y me va a seguir exhibiendo y soy tan orgulloso que no quiero que me sigan exhibiendo, y regresan a esas cavernas. ¿Por qué? Porque no les gustó la luz. Por último, en Romanos 11:1 en adelante encontramos algo en lo cual nos habla de una manera totalmente detallada el apóstol Pablo de lo que es ese remanente escogido. Del que estamos hablando precisamente en esta tarde ya. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabes qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia.
De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Ok, es una cita que en este momento muchos de nosotros la hemos entendido claramente, pero también es una cita la cual necesitamos escudriñar y hacer una exégesis de ella para terminar este mensaje. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando una cátedra el apóstol Pablo, precisamente del por qué nuestro Dios ha tomado un remanente, ese remanente escogido, que incluso sirvió perfectamente bien para darle la lección a todos aquellos judíos que desecharon al Mesías verdadero por abrazar sus tradiciones y por abrazar su ley mosaica, pero que gracias a ese remanente escogido, tú y yo somos parte de ese remanente escogido. Aquí cuando nosotros vemos claramente que Pablo dice, desechó a los israelitas, por supuesto que no, endureció el corazón de muchos, tomó un remanente así. Por eso pone el ejemplo de lo que sucedió con Elías. Elías era un profeta que tenía una unción tremendísima, una unción de tal manera que en el momento en que aquellos profetas de Baal se quisieron levantar contra él le pidió a Dios que todos esos profetas, alrededor de 400 y tantos profetas, perecieran. Cayó fuego del cielo porque el profeta Elías tenía esa buena comunicación con Dios, de tal manera que fulminó a 400 y tantos profetas cuando levantó su voz el profeta Elías. Sin embargo, vino a él un temor tan tremendo, de tal manera que fue y se refugió, se escondió en unas cavernas. Y en ese momento él empezó a decirle a Dios: Señor, ya todos están muertos, yo soy el único que queda vivo. Porque muchas veces así nos pasa a ti y a mí. Hay veces que nosotros decimos: ay Señor, ¿por qué todo el mundo está en contra de mí? Ay Señor, yo soy el único que realmente estoy buscando de tu amor, estoy buscando de tu presencia, ¿Y qué creen, amados? Que el Señor siempre va a tener un remanente escogido. Hay veces que tú puedes llegarte a sentir solo. ¿Por qué? Porque llegaste a lo mejor a una fiesta familiar en donde tú eras el único cristiano, en donde tú eres la única persona que era piadoso y que tenía temor de Dios, y que en esa fiesta todos estaban hablando con groserías, con albures, estaban tomando, se estaban embriagando, estaban haciendo lo que normalmente hace todo el mundo. Pero tú te empezabas a sentir como que realmente, yo creo que a lo mejor el cristianismo no es tan bueno, Señor. ¿Por qué? Porque veo que a toda la gente no le gusta el cristianismo y sí le gustan las demás cosas. Es más, veo que todos dicen que son religiosos y que aman a Dios y que van a misa cada 8 días y que hacen el rosario y que esto y lo otro, aquello. Señor, ¿por qué yo soy diferente a los demás? Amado, no eres el único, gracias a Dios, en este mundo. Hay un remanente escogido. Hay un grupo de hermanos, como lo estamos haciendo en estos momentos, en donde nos reunimos y podemos tener ese mismo corazón, ese mismo sentir para alabar y para bendecir a nuestro Dios. Siempre existirá ese remanente escogido. Pero eso sí, entiéndalo, es un remanente. O sea, tú nunca vas a poder ser exitoso en el mundo. Y esto también se lo digo a muchos que nos están viendo ahorita desde el internet. Hay veces que queremos estar compitiendo con el mundo, las cosas del mundo. Muchas veces queremos meter las cosas del mundo a la iglesia para ser exitosos como el mundo lo es. Amados, eso no fue la enseñanza que nos dejó ni Jesucristo ni sus discípulos.
iban aquí, iban allá y los apedreaban, hacían todo lo necesario para recuperarlos, hacían todo lo necesario, pero ¿qué era lo que sucedía en el corazón de cada uno de ellos? Ellos no tenían puesta su mirada en lo que el mundo les iba a recompensar. Ellos tenían puesta su mirada en los galardones que Dios les iba a dar, en la corona de justicia, como Pablo lo decía cuando estaba en la cárcel. Él estando en la cárcel con todo ese gozo, sabiendo que en cualquier momento iba a ser sacrificado. Pero él sabía perfectamente bien que en el cielo le esperaba la corona de justicia. Incluso él mismo dice, esa misma corona de justicia que se le dará también a todos aquellos que lo aman y que esperan su segunda venida. Y creo que los que estamos aquí esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con ese anhelo, con ese fervor, con esas ansias de ya ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, cómo nos está llevando a esa morada que tiene preparada en el cielo para todos nosotros. Amén. Aquí en estos momentos cada uno de nosotros debemos de entender: las ovejas del Señor, las ovejas que están dentro del redil de nuestro Señor Jesucristo, siempre buscaremos oír su voz. No vamos a poder estar satisfechos en el momento en que nuestro orgullo nos haga desistir de seguir en nuestra familia ministerial, de seguir reuniéndonos con nuestros hermanos, con nuestro pastor terrenal, el cual nos está dando la palabra del Señor, está abriendo esas puertas para que el buen pastor pueda llegar a nuestras vidas y conquistarnos completamente. Amados, necesitamos entender eso. Nunca debemos de comparar el tener esa intimidad tan hermosa que podemos tener con nuestro Señor, llevando a cabo los mandamientos que Él nos da, congregándonos, yendo a nuestros discipulados, leyendo la palabra de Dios, haciendo todo lo que Él nos dice. Nunca se va a comparar eso con la satisfacción que el orgullo te da en decir, ay, es que como ya no me gustó cómo cantan en la alabanza, ay, como que ya no me gusta tanto porque va el hermanito fulanito de tal, ay, como que ya no me gustó porque ya en vez de las 11 de la mañana ahora es a las 6 de la tarde, ay, como que ya no me gustó porque ahora ya no es a la puerta de mi casa, ahora tengo que caminar unos 500 pasos más, ay, porque, amado, te voy a decir una cosa: si Dios no lo quiera, tú tuvieras una enfermedad terminal y que te dijeran, ¿sabes qué? El único lugar en donde puedes tú restaurar tu salud va a ser yendo de aquí a Hidalgo, pero vas a estar yendo a unas terapias 1 o 2 veces por semana, y ahí van a restaurar tu salud, ahí te van a quitar esa enfermedad, ya no va a ser terminal, esa enfermedad va a ser curada. Te puedo apostar que harías todo lo necesario, todo lo posible que estuviera en tus manos, o a lo mejor hasta que no estuviera en tus manos, para poderte atender y que te dieran unos años más de vida. Una vida que de todas maneras aquí se va a acabar. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo es la prioridad de nuestras vidas, tú y yo sabemos perfectamente bien que Él nos ha redimido, no nos ha curado de una enfermedad cualquiera, nos ha redimido nuestra alma y nos ha dado vida eterna. Esa vida eterna que vamos a disfrutar porque somos leales, porque somos fieles y porque siempre buscamos escuchar la voz de nuestro pastor. Siempre escuchamos, siempre vamos a estar buscando, estar disfrutando, estar alimentándonos de la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados. No debemos de permitir que ninguno venga a robarnos la bendición del Señor. Que no venga aquel ladrón que destruye, que mata. Que no venga a nuestras vidas. Que no venga ese espíritu de estupor. Porque ahorita acabamos de leer también claramente en su palabra que vino al pueblo de Israel un espíritu de estupor. El espíritu de estupor es algo que viene a la vida de las personas para que se empiecen a enfriar, para que ya no anhelen estar en las cosas de Dios, para que ya empiecen a ser indiferentes con su iglesia, para que empiecen a ser indiferentes con la Biblia, para que empiecen a ser indiferentes con el compromiso que tienen en su
congregación. Ese espíritu de estupor Dios lo pone. No le echen la culpa a Satanás, porque ese es otro de los graves problemas que llega a haber en la vida de los cristianos, que todo lo queremos estar echando la culpa a Satanás. Y el pobre, ¿verdad? Como el chiste ese que dice que ahí estaba todo doblado en una esquina y estaba chillando, y le preguntan, ¿por qué estás ahí así llorando? Es que de todo me echan la culpa a los cristianos. Yo ni me puedo meter con los cristianos porque ellos están protegidos. Hay una serie de ángeles a su alrededor que los cuida, que los protege. Yo no me puedo meter con los cristianos y de todo me echan la culpa, cuando que ellos son los culpables. Ellos son los culpables al no creer en la gracia de Jesús, al no creer en su pastor, al no creer en la bendición que reciben en los cultos dominicales, en el instituto. Al no creer en eso, les viene una serie de problemas, les viene una serie de conflictos, y el mismo Dios les pone un espíritu de estupor. Al pueblo de Israel les puso ese espíritu de estupor. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la gracia de Jesucristo. Ellos querían seguir practicando sus obras, ellos querían seguir practicando la ley mosaica para ganarse el favor de Dios. Entonces Dios dijo, mejor les pongo un espíritu de estupor, porque ellos nada más están estorbando la obra que mis apóstoles, esa obra que se están llevando a cabo para que la iglesia pueda crecer. Y vino un espíritu de estupor. Amados, no permitamos que le demos pie a nuestro Dios, que venga ese espíritu de estupor a nuestras vidas, sino todo lo contrario. Hay que pedirle al Señor que diariamente tengamos el dinamismo, la fuerza, el anhelo para seguir caminando en el Evangelio de Jesús. Señor mi Dios, gracias Padre por esta bendición excelsa que nos has dado a través de tu palabra. Esta bendición que ha refrescado nuestros corazones y nuestras almas, Señor, que nos ha hecho reflexionar claramente en lo que tu palabra nos quiso decir el día de hoy. Señor, gracias, Padre. Te pedimos que todo esto que hemos escuchado